Gracias, Flor. Yo al doctor le digo barbaridades, pero siempre de usted. No, pero además yo te escucho, así que, ven, acá en el papelito dice grabar, pero Sí. no lo miré. Daniel Gufanti Y es además abogado. acoto que no nos podemos perder la grabación de Daniel, que está entre mis recomendados. Como te perdí la tuya, querida amiga y No, secretaria. ya la haré. Sí, ya más o menos siempre hablo de lo mismo, doctora. Vale, nuevamente mis disculpas. Por favor. Daniel Gufanti es abogado por la Universidad Católica Argentina, profesor a cargo de la Cátedra de Obligaciones Civiles y Comerciales, de la de Derecho de Daños y Responsabilidades Civiles Especiales y Seguros, también en la UCA, profesor en la Maestría de Derecho Económico y Empresarial, también en la UCA, es vicepresidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad y nos va a hablar durante media hora. Después, Daniel, ya sabés que las acotaciones o comentarios van en la tercera media hora después de escuchar al profesor Valerio. Escuchamos, mucho gusto y estoy grabando. Gracias, Luis. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si ustedes ven ahora la presentación, creo que sí, ¿no? Recién sí, pero ahora no. ¿No? Sí, yo lo llevo a ver. Apareció y desapareció. Yo lo veo, ¿eh? Yo también. ¿Se está viendo? Sí. Sí, se ve. Ahí está bien. Sí. A ver. Tal vez, Luis. Sí, no te preocupes por mí. Vos empezá nomás y yo trato de arreglar lo mío. Bueno, media hora. Estoy bien. Medio difícil hablar en media hora de todo esto. Una aclaración que yo siempre hago cuando doy esta charla es que yo no soy un informático, digamos. Soy una persona de la edad que tengo, pero inquieto por este tema. Pero fundamentalmente porque la tecnología cambió el mundo. En la biografía de Jobs hay una anécdota que yo recuerdo siempre, que él le dice a Scully, que era el CEO de Coca-Cola: ¿querés pasarte el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o querés cambiar el mundo? Y entonces lo invita a ser CEO de su compañía. Esto implica el arribo, digamos, de una cuarta revolución industrial. Es decir, un cambio en la forma cultural y económica, en la forma de producción y en los productos. Ahora, la cuestión es la velocidad que ha tomado esto, porque en los 90 empieza el tema de Internet, y fíjense que ahora estamos en una era pasando por las computadoras, por los buscadores, por los aparatos móviles. Ahora estamos en una época de inteligencia artificial y la era de lo digital en todas las cosas. Por eso inclusive se habla de los aparatos autónomos y la Internet de las cosas, ¿no? Ahora, esto tiene, fíjense, la dimensión de a lo que vamos en esta charla, es la utilización de los datos que se generan a partir de la tecnología. Es decir, la tecnología se ha universalizado más allá de edades y de clases sociales, de países, de culturas, y esto implica la generación de datos todo el tiempo. Y en consecuencia arribamos a lo que se llama la Big Data, es decir, la posibilidad de usar los datos que la tecnología se recoge. ¿Quiénes obtienen esos datos? Bueno, las empresas tecnológicas. Por eso tienen poder. Y esto implica que cómo llegan esos datos. Tenemos que entender cómo llegan esos datos. Y llegan por los servicios, son gratis. Gratis, entre comillas. En realidad, cada vez que nosotros usamos un servicio tecnológico,
la mayoría de las veces estamos entregando nuestros datos. Esto hace que el poder de las empresas esté en los datos, en la acumulación de datos. Esto lleva a la posibilidad de usar esos datos por medio de la inteligencia artificial. Es decir, tratar de reproducir el pensamiento humano, pero con una tecnología tal que implique que haya un autoaprendizaje. El ejemplo más claro son los traductores por internet, ¿no? Que cada vez mejoran más y mejoran automáticamente. ¿A partir de qué? Esto, bueno, vamos a ir pasando algunos diapositivas rápido por la media hora nada más, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es la posibilidad de que con los sistemas se manifiestan de un comportamiento inteligente, capaces de analizar y de aprender. Estas son definiciones de la Comunidad Europea. Ha avanzado muchísimo en la inquietud, sobre todo desde el punto de vista ético, del uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver. El líder ejecutivo de Google dice: la inteligencia artificial es una de las cosas más profundas en las que estamos trabajando la humanidad. Más profunda que el fuego o la electricidad. Ahora, lo que es la influencia de la inteligencia artificial ya no la podemos discutir. Lo que sí podemos discutir es el uso que se le puede dar o que las empresas tecnológicas o los estados le pueden dar a la inteligencia artificial. Y acá implican cuestiones éticas y el desafío de si tiene que haber o no regulación. ¿Cómo un sistema computacional trata de imitar el pensamiento humano? Bueno, a partir de la creación de los famosos algoritmos, que no son más que fórmulas matemáticas, con diversas técnicas. Yo voy a marcar la primera que puse, es el procedimiento o el proceso del lenguaje natural. Es decir, ¿en qué consiste esto? En que a partir de aparatos computacionales se obtienen palabras no de una base de datos como hasta hace 5 años, donde tenía que haber un data entry que cargaba en una planilla determinada los datos para después poder procesarlos, sino que directamente se lee del texto común, de la misma forma que se lee de lo que nosotros decimos en las redes. Y esto a partir de redes neuronales, es decir, siempre pensemos que, estoy diciendo algo profundo o técnico, muy rápido, siempre es 1 y 0, siempre es A y B, y dentro de A, de vuelta, A y B, o 1 y 0. Por eso se utiliza acá analógicamente el cuento de Borges de los caminos que se bifurcan. Ahora, esos datos recogidos de una fuente determinada, como puede ser un texto o algo hablado, es analizado. ¿Y cómo es analizado? Bueno, el análisis de datos, que es como la continuación de la estadística, que a su vez puede tener errores, puede tener dificultades. Ahora, los datos son la materia prima, son la mercancía. Por eso el gerente de análisis de datos es tan importante en una empresa tecnológica. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se pueden generar? Primero, un error en el diseño de los algoritmos. Pero el segundo gran problema es el de los sesgos. Es decir, si los algoritmos tienen en quien lo diseña un sesgo, y esto determina una vuelta de rosca sobre eso, y que es el análisis de los algoritmos. Y acá se plantea una cuestión ética y jurídica tremendamente importante, que es: los algoritmos pueden estar a disposición del público, pueden ser públicos,
Esto es la división entre lo que se llama en tecnología cajas blancas y cajas negras. Es decir, las cajas blancas implica un sistema de algoritmos transparente que puede ser observado y las cajas negras no. En este caso, cito para esto, cito dos famosos casos, tal vez los escucharon nombrar, que son los de Loomis en Wisconsin en el 2013, donde los jueces utilizaban un sistema con algoritmos para analizar si era conveniente o no dar la libertad a una persona para ver si era reincidente o no. Y Loomis, que le negaron esa alternativa, quiso pedir, bueno, ¿y en qué te basaste vos? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Yo puedo tener disposición de eso? Le dijeron que no, y confirmaron la decisión. Pero en la sentencia de la Corte de Wisconsin, dijeron, bueno, en realidad tal vez sería bueno que los jueces no se basen en sistemas cerrados, en sistemas que no puedan ser analizados. ¿Por qué le dijeron que no? Porque hay un tema de propiedad intelectual. Si un tipo que diseña algo, después lo copian. Y el otro caso, ¿qué pasaba en ese caso de Loomis? Que había un sesgo por el cual consideraban más posible que reincidiera una persona negra, pobre, como era Loomis. El otro caso es el de Siri, que es System Risk Indication, que se utilizaba en los Países Bajos para analizar posibles fraudes dentro del sistema de asistencia social, de seguridad social. Y la Corte estableció que eso era una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora, la entrega de los datos, ¿qué implica? Implica una evolución en el concepto de Bentham y de Foucault, que es conocido, del panóptico, ¿no? Es decir, en el panóptico unos pocos ven a muchos. Bueno, la tecnología hace que se haya evolucionado en esto, se pase de un panóptico a un sinóptico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, pasando por un caso intermedio, digamos, que para mí se relaciona con la sociedad del espectáculo, que los postmodernistas sobre todo analizaron mucho, que por los medios de comunicación, que es donde muchos ven a pocos, es decir, mucha gente quiere ver a los famosos, el cholulismo, digamos. Pero con las redes sociales se produce un efecto distinto, que es el postpanóptico, es decir, muchos vemos a muchos, que es lo que dice Bauman. No tanto, Bauman es famoso por el amor líquido, la sociedad líquida, pero esto lo dice más en vida de consumo y en efectos colaterales, justamente que hablábamos del pensamiento colateral. ¿Y por qué se produce esto? Porque todos generamos datos entre nosotros. Ahora, nosotros nos enteramos de los datos de nuestros allegados. En cambio, las empresas se enteran de los datos de todos. Es decir, ahí reside el poder. Muchos ven a muchos, pero unos pocos tienen poder para usar los datos de muchos. Este es el concepto que trato de introducir. Y esto está incentivado por la tecnología, por las empresas, que promueven, mediante esta tecnología, lo que se llama tecnología persuasiva, por el refuerzo positivo intermitente, que hace que uno constantemente esté tratando de ver lo que hay en Internet o en las redes para uno. La seducción, ¿no?, de las redes. Por un lado, por el incentivo constante de consumo, de alentar el consumo, pero por otro lado, por el tema de la propia imagen, de verse a sí mismo, o las notificaciones automáticas. Si uno pone notificación, acepta la notificación automática, todo el tiempo le van a llegar cosas, o la genialidad que implicó los likes. Es decir, el tipo que inventó los likes, en el dilema de las redes sociales, que es un
documental que está en Netflix, habla el tipo que inventó los likes, que se le ocurrió. Y en consecuencia uno está buscando todo el tiempo likes. Esto lleva a estar todo el tiempo conectado. Ahora, hoy se habla mucho de este concepto. Si no pagas por el producto sos vos. Y esto implica una importancia del producto, de vos como producto, es decir, tus datos, tus intereses, lo que vos decís, lo que vos buscás, más allá de tu persona esencialmente. Por eso yo relaciono esto con el criterio del Papa Francisco, que expresa sobre todo en Laudato Si, pero también en Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa, de el descarte, la cultura del descarte, ¿no? Él lo hace sobre todo por el tema de la pobreza y de la inmigración, pero también, o de la vejez, pero también se puede aplicar acá, creo yo. Bueno, Zoltán Zuboff es una, hoy es tal vez el libro tremendamente importante porque ella habla de una época de un capitalismo de vigilancia. Es decir, el producto de la persona misma, pero a su vez, su tesis es que las empresas tecnológicas o las que compran los datos a las empresas tecnológicas no solamente lo hacen para poder venderte cosas, sino ella va mucho más adelante y dice, podrían diseñarte a vos como consumidor. Es decir, tratar de descubrir no qué consumidor sos hoy, sino qué consumidor vas a ser el día de mañana, y aún con sutiles sugerencias, ir diseñándote a vos como un consumidor determinado. Es bastante interesante, pero fuerte. La verdad que da escozor el tema. Ahora, ante esta situación, ¿cuál es la respuesta del derecho? En primer lugar, yo creo que me pongo en una posición no de Boca River, en mi opinión, y en primer lugar ver la importancia de la utilidad de la tecnología. Es decir, sin las empresas tecnológicas no habría tecnología. Con lo cual, en primer lugar, eso. Ahora, a su vez, evitar daños, ¿no? Y a su vez, analizarlo como un supuesto de derecho de incidencia colectiva, es decir, el artículo 14 del Código Civil y Comercial que introduce este concepto de derecho de incidencia colectiva que ya estaba en el derecho consumidor y el derecho ambiental, ¿no? Ahora, por más que nosotros avancemos, un detalle importante es que siempre vamos a estar atrás de los acontecimientos y sobre todo por la velocidad de los cambios tecnológicos de los que hablábamos. Fíjense que a mí esto me lo decía siempre Emilio Bulló. Ustedes saben, yo soy socio del estudio Bulló y Emilio, fundador del estudio, decía, el derecho siempre va a estar atrás de la realidad. Eso es una realidad. Pero a su vez, hay que tener conciencia de esto, pero a su vez, en nuestro caso, como abogados, yo agrego otra cuestión, que los abogados somos bastante conservadores. Los abogados no somos emprendedores. Justamente que hablaban de la innovación o de las ideas nuevas que se le pueden ocurrir. La verdad es que en general los abogados no somos muy creativos, que digamos. No jugamos tanto con la imaginación. Y a su vez, esto lo dice Harari en Homo Deus, se da la paradoja del conocimiento, que el conocimiento puede cambiar la realidad o no. Si no la cambia, dice es inútil. Ahora, si la cambia, el conocimiento pierde relevancia porque justo cambia la realidad. ¿Se entiende? Es decir, es como que siempre estás atrás. Bueno, esto lo digo para ver qué podemos hacer con paliar el uso abusivo de la inteligencia artificial, en primer lugar, ¿no? Y el tema es tratar de darle un criterio ético a la inteligencia artificial. Y acá hay dos alternativas. Uno, la autorregulación.
diseños éticos por las propias empresas. Y la otra es la regulación legal. Tristan Harris lo dice en este documental que cité anteriormente, pero Tristan Harris además era el encargado de las cuestiones éticas dentro de Google. Y dice, no van a cambiar, se necesita regulación. En Estados Unidos no se avanzó tanto con la regulación o con un análisis ético de la inteligencia artificial o de la tecnología en general. En cambio, en el Parlamento Europeo sí. Estos son simplemente criterios, ¿no? Papers o documentos emitidos por el Parlamento Europeo, y también hay un interesante, voy rápido, hay un interesante documento de la UNESCO en el mismo sentido. Ahora, la otra cuestión, más allá del tema de la cuestión ética de la inteligencia artificial, es el abuso de posición dominante. Hace poco, el 6 de octubre de este año, la Comisión del Congreso americano dictamina, después de 2 años, donde se acuerdan que citaban a unos y a otros de las distintas empresas, que hay abuso de supuesto de monopolio y que se debería inclusive reformar la ley Sherman, que es la antimonopolio en Estados Unidos, para poder reconducir la situación. Con lo cual, bueno, cito los artículos de posición dominante en el Código Civil, ¿no? El artículo 11, que a su vez hace referencia al 9 y al 10 de uso de derecho y buena fe. Fíjense, la Corte de París confirmó un supuesto, una sanción o una sugerencia, digamos, de la Autoridad de Defensa de la Competencia de Francia que ordena a Google comenzar a llegar a acuerdos con las agencias de noticias para pagarles, que estaban usando gratis. ¿Y por qué lo usaba gratis? Sí, por posición dominante. Con lo cual le sugiere que de buena fe haga negociaciones. De la misma forma, este tema de la colaboración empresaria se da en tecnología. Estos son casos también de la Comisión Europea, Motorola y Samsung, y Motorola versus Apple, donde se resuelven sentencias que una empresa no puede oponerse a que otra use un avance tecnológico sin proponerle negociaciones y que lleguen a un acuerdo. ¿Por qué se da esto? Porque la tecnología es compleja. Entonces, unos avanzan en imagen, en cámaras, buenas cámaras de fotos, y otros avanzan en procesadores de texto, y otros avanzan en telecomunicación, ¿me explico? Entonces, tanto la Corte de Illinois como la Comisión Europea fomentan esta colaboración empresaria, y que en nuestra legislación humildemente estaría en el artículo 10 del Código Civil. Ahora, el primer gran tema es la protección de datos y de la intimidad. Y la Comunidad Europea, fíjense, en el 2018 tiene un reglamento general de protección de datos. Acá en la Argentina podemos hablar de la ley de protección de datos y de los fallos conocidos de la Corte sobre los que habló Valeria, Rodríguez, Gimbutas y De Negri. Y ahora está muy en el tapete el caso de Fernández de Kirchner, ¿no? Donde fíjense que en la medida preliminar, corregime vos Valeria, le pide a Google que muestre su forma, su algoritmo en realidad, para que esa frase que a ella no le gusta, yo no sé cómo es chorra el país o algo por el estilo, cómo aparece en primera línea. Es decir, ¿es un tema de caja negra o caja blanca ese? Parecería que sí. Ahora, el otro tema es cómo reaccionamos los usuarios. Y acá traigo a colación este libro de Daniel Kahneman, que para que tengan no sé si lo saben, es el primer psicólogo al cual le dieron el Premio Nobel de Economía, porque es el comportamiento su tema, ¿no? Y en su libro, Pensar rápido y pensar despacio, lo traigo a colación, porque acá está la cuestión. Es decir, cómo reaccionamos en forma irreflexiva, y por otro lado, cómo se puede usar la tecnología para usarla en temas que
requieren robóticamente soluciones rápidas y en cambio no utilizarla para cuestiones que necesitan reflexión. En el derecho, como abogados nosotros, los jueces. Entonces, ahí vamos. El primer tema, voy a pasar muy rápidamente todo esta, para respetar la media hora, todo este tema de cómo la tecnología, sobre todo en los últimos años, y por suerte el Código Civil y Comercial, de alguna forma introdujo normas que hacen al uso de la tecnología en distintos aspectos. El primero es el cambio en la realidad contractual, es decir, el uso de la tecnología para celebrar contratos. Y a mí me parece lo más importante es la aceptación del soporte tecnológico como forma escrita, con todos los recaudos que vienen después, ¿no? El 1106 acepta esta alternativa, pero del 1107 en adelante pone los cuidados que hay que tener en ese sentido. Les repito, voy a ir rápido. Consentimiento contractual, es decir, hoy en día, nosotros siempre preocupados por el tema de los contratos de adhesión, los contratos de cláusulas predispuestas. Bueno, hoy, ¿quién lee una cláusula predispuesta si ni siquiera tenés un papel? Tenés un tilde donde decir tac, y hay distintas reglas de ir hasta abajo, si no se acepta, pero en realidad, en la práctica. Con lo cual, la única solución es que las cláusulas no sean abusivas nunca. Aún, me explico, decir, cláusulas claras de trato digno, que vayan a la finalidad del acto y que eviten cualquier malentendido. Por eso el tema de defensa del consumidor y aún del consumidor hipervulnerable con las normas nuevas que se dictaron en el país en ese sentido. Otro tema, la firma electrónica. Fíjense que hay una ruptura del paradigma de la firma hológrafa. Y en esto, la ley de firma digital, tenemos una ley de hace bastante tiempo de firma digital y que no se utiliza tanto. Más bien, por supuesto, son de firma electrónica. Ahora, en la firma electrónica, vieron que se distingue entre firma electrónica más simple y firma electrónica más compleja, y en la firma electrónica compleja se usa inteligencia artificial para verificación de la persona, de las fotos, de los datos ergonométricos de la persona. Un uso importante. Lo otro son los smart contracts. Los smart contracts en realidad son contratos autoejecutables. No son contratos inteligentes en sí mismos. Yo creo que no. Yo creo que los smart contracts en realidad es, bueno, si se da A, dispara B automáticamente, sin ninguna decisión. Es decir, si aceptaste y pusiste tu dirección y tu horario y tu mail, ya te mandamos el producto a ese lugar, pero te lo manda un robot. O si una notificación, te lo notificamos el email automáticamente. O decidís devolver el producto dentro del término que la Ley de Defensa del Consumidor o el Código Civil y Comercial establece, y inmediatamente te mandamos un email para acordar y te devolvemos la plata. Te devolvemos la plata a la tarjeta de crédito sin intervención humana. ¿Me explico? Bien, yo remarco este tema de las pruebas, pues nosotros muchos de nosotros damos clase, es el tema de superar, o más allá de que todo se tiene que enseñar, ver que hay cosas que predominan con la tecnología y cosas que van a quedar medio como excepción, como no en desuso, pero excepción. Hoy, ¿quién hace un recibo? Hoy yo tuve que ir a un lugar y me hicieron un recibo, por lo que te digo. Pero no es lo habitual hoy. Todo, especialmente en dinero, se paga electrónicamente, con lo cual, fíjense, nosotros enseñamos recibo como esencial prueba de pago, pero en realidad la prueba documental del recibo medio entra en desuso. Hoy es más importante producir prueba de informe al banco, a la tarjeta de crédito o pericia contable. Todo el tema de la cuestión de la moneda.
tema de la metodología de blockchain, que para mí las criptomonedas no son monedas estrictamente, porque no hay un Estado que los respalde, y no son de uso obligatorio, no son monedas justamente de cambio, no son moneda de curso legal, pero implica todo un debate para el futuro. Con esto estoy diciendo distintas cosas que estamos poniendo ahora, que surgen del uso de la tecnología. Ahora, también puede producir daño al usuario o al terceros. No podemos decir que nos conectamos, vivimos conectados. A mí me gusta esta frase de Hastings, que es el CEO de Netflix, que dice: nuestra verdadera competencia no es HBO, Netflix, es el sueño. Es decir, cómo vivimos conectados. Ahora, ¿cuál es la respuesta preventiva del derecho? Porque puede haber, no se le puede dar un tratamiento parecido al de las otras adicciones, que te avise: che, hace 3 horas que estás jugando a los jueguitos. Por lo menos eso, te puede hacer mal. Estás conectado a las 4 de la mañana. Eso tecnológicamente seguro es fácil de hacer. Y el otro tema es, con respecto al usuario, es la publicidad engañosa, que en nuestro código se aplicaría el 1100 y el 1101, y inclusive ahora en España se dictó una norma, un convenio en realidad, de autorregulación de los influencers, sobre cómo tienen que ofrecer los productos que sugieren. El otro tema es conectado con daño, pero a terceros, el problema de la viralización y el daño a las personas. Ya lo hablamos un poco al honor, a la imagen, ya lo hablamos, esto lo sugerí. Hay un tema importante en nuestra jurisprudencia, que en los casos que dije, Rodríguez y Chimbutas, la Corte no acepta la responsabilidad objetiva del medio, pero ¿no podríamos aplicar como RC preventiva cesar, para que cese, para que el daño? Vieron que la función preventiva de la responsabilidad civil implica que no se produzca el daño o que se disminuya o cese. Entonces, 1710 del Código Civil. ¿Podría haber posibilidades técnicas y, sobre todo, velocidad en la respuesta? Bueno, hay cuestiones técnicas que nos superan, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no? O hoy. Y el otro tema, la identificación del responsable. Ahora, si hay una sentencia que después hace lugar a un daño al honor, el Código Civil, en 1770, última parte, establece la publicación de la rectificación o la publicación de la sentencia. Se puede hacer la retractación y publicidad, pero debería ser, se podría mandar esa misma a todo, esa retractación o esa publicación de la sentencia a todas las personas que vieron ese sitio. Qué tema, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Y el otro tema es el derecho a réplica. Muchos dicen acá se aplica el concepto de Bátimo, que es un filósofo italiano, o de Bernstein, que es un filósofo americano, el problema de la mentira sistemática y el adiós a la verdad. Bueno, volviendo a Europa, la Comisión Europea en el 2018 estableció un código de prácticas sobre desinformación. Es un tema donde Europa está avanzando y tal vez no el resto del mundo. Creo que me queda poco, con lo cual, bueno, el tema de Internet de las cosas, quién es responsable o no, el tema de la distribución de responsabilidad, si el diseñador puede serlo o no. También Europa tiene una norma sobre esto en el 2017, el tema del seguro obligatorio. Ahora, en el tema de el Internet de las cosas, por ejemplo, colectivos autónomos, para darles un ejemplo. Bueno, ¿qué incidencia tiene eso en el impacto en la ciudad? Entonces, el tema de, analógicamente, a mí que me interesa mucho el tema ambiental, analógicamente a los estudios de impacto ambiental, el estudio del impacto urbanístico o el que sea, del impacto tecnológico. Ahora,
si es algo masivo, cabría aplicar el criterio de la Corte en un fallo importante de derecho ambiental de la Corte, que es Sala contra Provincia de Salta, de tala de bosques, donde la Corte dice, no quiero solamente el estudio de impacto ambiental de lo que significa la tala de este bosque, sino de todos los bosques. Es decir, el impacto ambiental acumulativo. De tal forma que no se vería cuando se masifica un medio tecnológico de Internet de las cosas, como por ejemplo autos o medios de comunicación de transporte autónomos, un estudio de impacto ambiental acumulativo. Bien. Vamos a esto. Me da 5 minutos, sé que llegué a la hora, pero Sí. Luis, el uso en la abogacía. Es decir, nosotros por casa como andamos, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que, traigo esta frase, que la agarré justo hace poco, los abogados están entrenados para identificar riesgos, pero no para tomar riesgos. Y si nosotros vamos a usar la tecnología en la abogacía, bueno, tenemos que tomar riesgos. Tenemos que aprender, podemos equivocarnos, puede haber errores, y tenemos que invertir. Y digo, el Estado en el Poder Judicial y los abogados en el ejercicio de la profesión. Hubo muchos avances tecnológicos, especialmente la pandemia nos llevó a ir más rápidamente de lo que podíamos haber pensado antes. Todo el tema de la resolución alternativa de disputas. En Europa, en la Comunidad Europea, existe esto de la reglamentación Online Dispute Resolution, que hoy se ha avanzado mucho también acá en el país. Ahora, esto implica ver cómo es el abogado del futuro. En principio, lo que decía antes, de vuelta, pensar rápido, pensar despacio. Todo lo que es repetitivo podría ser reemplazado por tecnología. Pero la contracara de la misma moneda es la valoración del criterio jurídico como soluciones prácticas, y la capacidad argumentativa, la empatía con el cliente, y ver un criterio anticipatorio, lo que decía antes, de la velocidad y de tratarse del abogado. Nosotros como juristas, como abogados, podemos ir a una velocidad más rápida que lo hacemos habitualmente, que es ver las amenazas y las oportunidades. Esto un poco ya lo dije, pero un caso, una corte en Canadá le rebaja el horario a un abogado porque dice, deberías haber usado tecnología y inteligencia artificial, lo hubieras hecho más rápido. Entonces, ¿por qué facturaste, no sé, 10 horas cuando podías haber facturado 2? Es un caso real bien, la automatización. Voy a ir directamente a nosotros con los documentos que tratamos, las sentencias, por ejemplo, las leyes, los expedientes administrativos, hay muchos datos. Y todos esos datos, con el criterio de análisis del texto natural, voy a ir más rápido, análisis del lenguaje natural, lo podemos analizar, lo que se llama legal analysis, y lograr un progreso aún autónomo de ese robot que se puede diseñar. ¿Para qué? Para tratar de predecir dentro de la abogacía, predecir posibles sentencias, es decir, bueno, ¿cómo este tribunal puede fallar? Bueno, con las sentencias que tiene ese tribunal podemos determinar, con las sentencias recientes, podemos determinar el criterio jurídico. Y especialmente lo que se llama jurometría, que es la posibilidad de analizar económicamente. Es decir, nosotros que hacemos, ustedes saben, en el estudio de responsabilidad civil, seguros, los montos indemnizatorios, en un juzgado, en una sala de cámara o en la cámara promedio. Los usos. En Francia y en Bélgica
hay una ley que prohíbe teóricamente utilizar las sentencias como en Big Data, pero en realidad lo que prohíbe es la identificación de los jueces, pero no las sentencias. Por eso pongo opiniones encontradas sobre su efecto de la ley. La literatura dice que en Estonia y en China los expedientes judiciales prácticamente están absolutamente digitalizados y aún algunas resoluciones. Distintas experiencias en el mundo, yo quiero destacar Pretoria en Colombia, que es un sistema en el que intervino el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, de Derecho, y el sistema lo que hace es establecer si pasa o no pasa lo que sería para nosotros como un amparo con llegada directa a la Corte por cuestiones de salud. Y en consecuencia, en base al texto del amparo y a los antecedentes de los criterios de la Corte, directamente clasifica si pasa o no pasa. En la Argentina, bueno, obviamente está todo el tema del trabajo de las editoriales. Sherlock Legal es de El Dial y Legal One es de Thomson Reuters, pero está la Prometea, que es el desarrollo, la procuración, un desarrollo por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. Pero especialmente Prometea, y está, bueno, Legal Hub, que es el emprendimiento que impulsamos del estudio nuestro, creando una empresa distinta. Prometea, hasta ahora está, por lo que sé, está circunscripta a asignaciones de vivienda, cuestiones administrativas, expedientes administrativos, dictámenes administrativos en asignaciones de vivienda, licencias laborales y jubilaciones docentes, en base a los precedentes de la administración. Y hay muy poco error, aunque la Procuración después analiza la respuesta que le da el sistema. El Legal Hub es la aplicación de inteligencia artificial a un estudio jurídico, tanto y me quedo acá para no extenderme más, tanto para cuestiones de pronósticos de criterios judiciales como para montos de condena. Pero también se puede aplicar, y lo estamos aplicando, para descubrir fraudes, siniestros duplicados, siniestros inexistentes, testigos que se mezclan en distintos juicios con el mismo abogado, o para lo otro, que hay también una experiencia en Chile, que es para proponerle a la empresa hacer automáticamente, responder automáticamente reclamos que son muy automatizables, o para automatizar el manejo de la documentación que llega a la gerencia legal de las empresas. Bueno, perdóname, Lucho, que me excedí, pero bueno, quería también llegar a esto. Y después lo seguimos con la otra media hora. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sacá, por favor, el power. Sí, ya está. Perfecto. Y te digo, impresionante. Realmente todo un campo, sobre todo la segunda parte que yo desconocía. Te acabo de enviar, mientras vos hablabas, por WhatsApp, un trabajo mío que presenté en el Instituto de la Academia Nacional de Derecho, que se llama Evolución y Revolución en el Derecho Privado, donde en alguna pequeña medida coincide, incluso con ejemplos, con lo que vos acabas de decir, sin ir tan avanzado. Pero después vamos a hablar en privado sobre eso. Dale. O algún Acá comentario. me llegó. Me pareció genial. Ahora vamos a... No se preocupen por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Puede durar lo que sea. Vamos a escuchar al profesor Luis Valente. El profesor Luis Alberto Valente es especialista en Derecho Civil y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es profesor titular de Derecho Civil 1, o sea, parte general, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica de La Plata.
y además es secretario del Instituto de Derecho Civil de la Universidad de La Plata, que hoy nos cobija a todos. Luis, tenemos media hora y lo que fuese necesario para escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Leo Fernández por la concesión de este espacio, igual al Colegio de Abogados y desde luego a mi querida Facultad de Derecho de La Plata. Bien, vamos a indagar en el tema de la ineficacia funcional en la dinámica del acto voluntario. ¿Qué significa esto? Bueno, significa partir de la base de que las ineficacias tienen que ser tomadas o consideradas en función de un nuevo supuesto de hecho, de las modificaciones que se han operado en el derecho civil, muchas de las cuales están reglamentadas, pero otras no. Otras todavía el legislador no las ha previsto. Pero vamos a considerar las que están reglamentadas para ver de qué se trata este moderno enfoque de las ineficacias. Estamos en la fase dinámica del supuesto de hecho, es decir, atentamente atendiendo, mejor dicho, a la regulación práctica de los casos que el código prevé. No tanto en los lineamientos literales o descriptivos de la figura, sino en su funcionamiento práctico. Y ahí vemos el concepto de ineficacia funcional, es decir, no solamente se atiende a la función típica del negocio, sino también a la función útil. Y es ahí donde aparece el problema, el análisis de la ineficacia funcional. La función útil que también es merecedora de tutela jurídica. Los clásicos ejemplos de ineficacia funcional eran la rescisión, la resolución, la revocación. Nosotros consideramos, luego de analizar algunos casos modernos que impone la moderna problemática, que este concepto de ineficacia funcional puede ser tomado o aplicado a nuevas consideraciones. Uno de ellos es el de las directivas médicas anticipadas. Las directivas médicas anticipadas que ahora están reguladas en el artículo 60 del Código Civil, pero que ya venían siendo considerados en otros ordenamientos legales. Las directivas médicas anticipadas se trata de conferir mandatos en previsión de la propia incapacidad, es decir, un sujeto que prevé cuál va a ser su futuro en cuanto a una enfermedad X, adelanta las directivas para un futuro. O bien la designación de aquellas personas que han de expresar su consentimiento para los actos médicos. El problema está, y esto lo observó muy bien la doctrina comparada, en que puede dictarse las directivas, ser válidas, pero en un futuro no ser útiles. ¿Por qué? Porque han perdido actualidad. O bien porque se supone que una cosa es cuando han sido dictadas y otra cosa es cuando deben ser aplicadas. Vale decir, yo puedo prever directivas para cuando mi enfermedad me impida a mí manifestarme, pero el problema es cuando esas directivas tienen que ser aplicadas, si han perdido o no actualidad. El médico intensivista del Hospital de Navarra, el magíster en bioética, Coldo Martínez, lo expone muy bien y me voy a permitir leerlo. Él decía, existe asimismo cierta preocupación por el grado de autenticidad y estabilidad de la decisión, dado que las directivas médicas de un paciente generalmente está basado en la reconstrucción imaginaria del mismo sobre cómo sería su vida en la nunca antes experimentada condición X. Es decir, el paciente imaginó, estando bien o medianamente bien,
cuál podía ser su realidad cuando esa enfermedad se manifestara. Ahora dice este médico, tal reconstrucción imaginaria es altamente problemática por la dificultad que todos tenemos de predecir hechos futuros, porque un paciente raramente puede prever la naturaleza exacta de la condición futura de manera adecuada y por la dificultad de predecir no ya hechos futuros, sino las apreciaciones que en el futuro una persona tendrá de esos hechos. Es decir, una cosa es lo que puedo prever yo estando bien o medianamente bien, entre comillas, y otra cosa es lo que puedo establecer yo cuando realmente la enfermedad me está acechando. Ahí se pone en juego la problemática de las directivas anticipadas. Porque una cosa es apreciarlas y valorarlas cuando el sujeto las dicta, y otra cosa es cuando deben ser aplicadas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es el funcionamiento práctico del negocio jurídico. Ya no es la validez, la eficacia estructural, que por supuesto tiene, porque el negocio es inobjetable desde el punto de vista de sus condicionamientos prácticos y jurídicos, sino el problema está en el funcionamiento práctico de las directivas. ¿Podemos considerar que son eficaces esas directivas cuando ha pasado mucho tiempo y han variado seguramente las condiciones del enfermo? No se trata de un problema de validez, o sea, de ineficacia estructural, sino de la posibilidad de establecer allí una ineficacia funcional. Por eso es que mucha doctrina comparada considera que las directivas anticipadas deben ser vistas con cierta cautela cuando no se las ha desechado directamente. Es decir, se ha considerado que es muy difícil de ser aplicadas en casos concretos. Nosotros creemos que hay un problema ya no de discusión de la validez o no de las directivas, sino de la legitimación del sujeto activo en función de lo que ha establecido en esas directivas. Eso lo he analizado yo en algún trabajo. Es decir, el problema surge en las directivas anticipadas cuando se trata de establecer cuál ha de ser la aplicabilidad en un caso concreto de las mismas. Generalmente estos problemas de ineficacia funcional van unidos no a un problema de capacidad, como parece decirlo el artículo 60, sino un problema de legitimación. Es decir, ¿está el sujeto legitimado para obrar en función de directivas que deben ser aplicadas tal vez mucho tiempo después de cuando fueron redactadas y evidentemente han cambiado las circunstancias de hecho en el cual deben ser aplicadas? Yo recuerdo un médico una vez me dijo, mire, una cosa es cuando usted está subido en el tren y otra cosa es cuando el tren se le escapa y usted lo tiene que correr. Es decir, la manera de pensar del sujeto moral autónomo cambia totalmente, de manera que ahí tenemos un problema no de validez, sino de legitimación, que es lo que yo planteo muchas veces en función de esta ineficacia funcional, desde luego mirada modernamente, haciendo una mirada, insisto, de ellas. El artículo 60, en función de esto, presenta muchas otras críticas, a mi manera, en mi humilde opinión. Por ejemplo, habla de sujeto capaz. Las directivas anticipadas tienen que ser redactadas por un sujeto capaz. Quiere decir que el niño no puede redactar directivas anticipadas. ¿Puede un menor redactar directivas anticipadas cuando su salud es muy precaria? Bueno, la cuestión, desde luego, entra en un plano de conflictividad ética
todas estas figuras debieran ser analizadas desde el punto de vista bioético, no desde el punto de vista jurídico. Casi resulta realmente chocante cuando se las analiza desde como un estricto dilema jurídico, olvidando que hay mucha de moralidad. Además, la Convención de los Derechos del Niño establece que el chico tiene derecho a decidir en función de su grado de madurez y en función de las habilidades que el menor tiene en un supuesto determinado, de manera que no habría por qué negarle, en determinadas circunstancias, predecir el final de su vida si él está en condiciones de madurez como para discernir. El problema está entonces en ver que no es un problema de discernimiento puro, ni tampoco es un problema de capacidad, sino, como yo lo he planteado humildemente en algún trabajo, es un problema de legitimación jurídica. Se trata de ver la posición del sujeto moral autónomo respecto a un negocio o a un acto jurídico X. Algo similar ocurre, en manera de ver, en mi humilde opinión, en función de los apoyos, hoy previstos en el artículo 43, en relación a la restricción de capacidad. El problema de los apoyos no es entenderlos o comprenderlos en su descripción jurídica, sino que el problema de los apoyos es analizarlos desde el punto de vista de la funcionalidad práctica. Es decir, cómo se tiene que mover el apoyo en una determinada circunstancia. Bueno, Robert Shallop, que era un psicólogo norteamericano de la Universidad de Nebraska, que yo le suelo citar mucho, hace muchos años, porque esta problemática es nueva para nosotros, pero yo me acuerdo que el libro que tengo acá justamente data de, creo que del año 90, o es este el libro. Son justamente unas discusiones que se dieron en la Universidad de Salamanca. Eran las terceras jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad en el año 1999. Fíjense los años que estos temas estaban discutidos en los debates científicos comparados, es decir, no en el país, sino en debates científicos comparados. Bueno, Robert Shallop, que era un psicólogo norteamericano, hablaba del paradigma de los apoyos. Él decía que hay distintos tipos de apoyos. ¿Y en función de qué? En función del problema específico. No todos pueden requerir el mismo apoyo. Y eso lo vemos incluso en muchos fallos judiciales en la actualidad, donde a veces se establecen fórmulas que mezclan representación con el apoyo, o al apoyo se le da funciones representativas. Piensen ustedes qué acertado que estaba Shallop cuando él decía, el problema acá está en ver cuál es la naturaleza del apoyo que en un caso concreto es necesario. En este libro se refería al retraso mental, pero puede haber otros problemas de apoyo, sabemos bien que la restricción de la capacidad no solamente se refiere a problemas de alteración mental, sino que también se refiere a casos de adicciones, por ejemplo. Quiere decir que la naturaleza del apoyo puede ser realmente distinta de un caso con otro. Y él hablaba de distintos tipos de apoyo. Apoyo intermitente, apoyo limitado, apoyo amplio, apoyo generalizado. El problema está en ver quién cumple con la función de apoyo. Ya no la naturaleza del apoyo, sino quién está autorizado o está en condiciones de cumplir con esa función llamada apoyo. En este sentido, yo planteo que también puede darse un caso de ineficacia funcional. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el problema no esté en el sujeto que realiza el acto, sino en una actuación
del apoyo de una forma inconveniente, aun cuando no tenga intención de provocarle daño, pero por propia inutilidad de la persona que está apoyando a la persona enferma. Recordemos que la función del apoyo es promover la autonomía del sujeto moral autónomo, es decir, promover su autonomía, facilitarle su actuación judicial. Entonces, el problema está a veces en que hay que estar capacitado para ejercer esa función. Si hablamos, por ejemplo, de un apoyo en el trabajo, tal vez lo más lógico sea que realice esa función a alguien que esté capacitado para enfrentar esas tareas. Pero a veces puede ocurrir también que sea el apoyo en las tareas domésticas. Entonces seguramente será alguien de la familia. El problema es cuando se designa a alguien de la familia para realizar tareas técnicas, porque evidentemente tal vez la persona no esté capacitada para ejercer ese tipo de funciones. Es decir, que a veces el problema no está tanto en ver, en delatar o descifrar o describir las funciones del apoyo, sino que muchas veces está en ver cuál es el cumplimiento efectivo que se realizan con respecto a esas medidas de apoyo. Es decir, que ahí el sujeto protegido, que es el supuesto incapaz, o la persona con capacidad restringida, recordemos que nuestro código debe ser analizado en función de las previsiones establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que evidentemente señalan un matiz protectorio hacia la persona con discapacidad. El análisis funcional de la figura como el apoyo llevará a establecer que la ineficacia no es estructural, pero sí se da en el funcionamiento práctico de la figura destacada por el juez. Es decir, es una nueva manera de ver la problemática de las ineficacias. En mi manera de ver, no se puede dejar de amparar al sujeto pasivo de la enfermedad mental. El problema está en ver de qué manera se lo protege a través de la ineficacia ya no estructural, sino funcional de los actos de apoyo. También aquí, entiendo yo, en mi modesta opinión, hay un problema de legitimación. No hay un problema de capacidad, porque la capacidad fue resuelta en el expediente judicial. Ya fue detallada cuál es la capacidad que tiene el sujeto y cuáles son los límites de la restricción de la capacidad. En mi modesta opinión, el problema es la legitimación del sujeto para realizar estos actos. Es decir, es la posición del sujeto moral autónomo con respecto al acto en cuestión. Sobre todo, si hay una conducta reprochable del apoyo e imputable al apoyo, que, insisto, puede no ser de mala fe, puede ser por un problema de incapacidad para poder ejercer el lugar que se le ha dado. Es decir, el campo de las ineficacias, como vemos, tiende a no ser ya tan puntual como podríamos llegar a analizarlo desde el punto de vista de las nulidades, sino que el desafío es más bien tras un examen riguroso del supuesto de hecho. Las consecuencias se van a mensurar viendo la posibilidad de considerar, por ejemplo, si el negocio es o no inoponible al tercero de buena fe. Pero no se olviden ustedes que en toda esta materia hay una gran protección al sujeto enfermo. Decíamos muchas veces, la jurisprudencia lo ha dicho, inclusive la jurisprudencia comparada, que las decisiones en este sentido
la reglamentación está hecha en función de la persona enferma. Dice, es un traje en medida, dice el Tribunal Supremo, y también lo han receptado nuestros tribunales. La asistencia es un traje en medida de sujeto autónomo. Bien, esta cuestión de la ineficacia funcional puede ser analizada en otras cuestiones también. Por ejemplo, en cuanto a los actos del menor maduro. La madurez, como decimos muchas veces, puede ser descriptiva en el análisis normativo, pero el problema surge cuando la madurez es aplicable a un supuesto práctico. ¿Cómo se mide la madurez de un menor? ¿De qué manera se mide la madurez de menor? ¿Será necesario una pericia psicológica que lleve a establecer que ese menor es maduro? Y aún así, la pericia psicológica dirá si el menor es maduro o no. Es decir, entramos en un terreno realmente resbaladizo donde las ineficacias no pasan a ser estructuralmente medidas, sino que son analizadas desde el punto de vista de su funcionamiento práctico. En rigor, en función de un sujeto determinado, habrá que ver si estamos o no ante un supuesto de ineficacia. Pero eso, insisto, nos lleva a un terreno realmente resbaladizo. Establecer la madurez de una persona. ¿Se puede establecer la madurez de una persona? ¿Habrá pericias psicológicas que lleven a establecer la madurez de alguien? Bueno, la cuestión realmente es debatible. Desde otra óptica, la doctrina comparada habla del acto irregular eficaz. Un acto que a juicio de la ley es eficaz, pero que sin embargo presenta irregularidades. El caso que nosotros, o que yo aplico esta figura, es en el artículo 367, que habla, como todos sabemos, de la representación aparente. Es decir, es alguien que está actuando y que el tercero supone que está habilitado para realizar las funciones que realiza. Después se llega a la conclusión de que no estaba habilitado para realizar esas funciones, pero el tercero de buena fe entendió que estaba capacitado para firmar los contratos, por ejemplo, que firmó. François Clement, en el derecho francés, recientemente habla del acto irregular eficaz. Es decir, un acto que es eficaz a juicio de la ley, pero que presenta serias irregularidades. Entonces, habrá que probar realmente si se pueden saltear esas irregularidades. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el artículo 367, nos vamos a ver que allí, en efecto, hay cuestiones muy complicadas. El artículo 367 dice que estos casos de representación aparente implican un mandato tácito. Es decir, tácitamente se supone que se ha otorgado el mandato. Sin embargo, si nosotros analizamos la fórmula legal, vamos a ver que no es tan fácil poder prever que el sujeto actuó por un mandato tácito. ¿Por qué? Porque fíjense que la fórmula legal dice: cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, se entiende que ha otorgado tácitamente poder suficiente. Esa creencia razonable indica entrar en lo que la jurisprudencia italiana, en función de esto, denomina una fattispecie compleja.
Es decir, falsea en un artículo que está en Google Académico, se lo pueden consultar, dice, estamos ante una fatiespecie compleja. No es fácil determinar si existió en este caso un mandato aparente. No es fácil decir que el sujeto del tercero intuyó un mandato tácito, porque habrá que ver si realmente las circunstancias de hecho daban para pensar que ese mandatario, supuesto mandatario, estaba en condiciones de realizar el negocio que que realizó. Estamos ante un acto que es irregular, eficaz. Nos parece que este problema engloba ya no las ineficacias funcionales, sino engloba el problema de la eficacia funcional. ¿En qué medida podemos establecer la eficacia funcional del apoyo? ¿En qué medida estaba legitimado el sujeto para realizar los actos a los cuales la ley le atribuye efectos justamente en función de esa representación? Como vemos, son nuevas cuestiones del nuevo derecho civil que deben ser analizadas ya no en función de viejas categorías o no de viejas, pero sí de tradicionales categorías conceptuales, sino que esas tradicionales categorías conceptuales tienen que ser remozadas en función de nuevos problemas. Bueno, creo que está aquí explicado, entonces por supuesto me entrego a los cuestionamientos, preguntas que me quieran hacer al respecto. Este tema, este enfoque que yo le doy de la legitimación, es un enfoque que lo estoy viendo, lo estoy analizando, y hasta hoy me parece que es el más acorde al problema del funcionamiento práctico de muchas figuras civiles. Nada más. Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente, no sé qué piensan ustedes, pero estoy muy satisfecho con ambas conferencias. A ambos les pido que después, si quieren, me hagan llegar un trabajo que lo vamos a publicar o en Anales de Legislación o en la ley. El de Daniel va a ser un poco más difícil porque es muy, bueno, va a tener que redactarlo porque seguramente ya tiene partes redactadas por el PowerPoint, es muy bueno para eso, pero después hay que traducirlo a texto. Bueno, los escucho. Le envié a Daniel un trabajo que presenté para la academia, donde advierto una puntita de todo lo que él desarrolló. Pero no sé, Daniel, si vos querés agregar algo más, o alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el profesor Valente. Bueno, Liliana Bani levantó recién la mano. Liliana. A ver, espera, porque estás silenciada. Yo quería preguntar, Lucho, también después. Sí, espérate porque... ¿Sale la voz? ¿Sale la voz? Ahí ¿Sale? está. Sí. Sí, bueno, para el doctor Valente, a ver si entendí bien. A ver, estamos hablando de legitimación. Estas disposiciones médicas se supone que se dictan en un momento y se cumplen más allá. No sabemos cuánto más allá, pero se cumplen. Y parece que esto plantearía una cierta posibilidad de falta de legitimación, de unificarlas, porque habrían cambiado las circunstancias. Yo me pregunto, son dos cosas. En un testamento, también es muy probable que cambien las situaciones, que cambien las circunstancias. Yo no he visto ninguna impugnación de un testamento en función del tiempo ocurrido desde que se otorga hasta que fallece el causante. Digo, me parece que el tembladeral sería el mismo, porque también cuando otorgó el testamento de pronto eran otras situaciones, otros afectos, un montón de cosas.
conozco una sola situación de afectos que presume el código que produce una nulidad, que sería el matrimonio subsiguiente, pero no otra, y puede haber infinidad. ¿Por qué en este caso? Perdón, ¿podemos silenciar los otros micrófonos? ¿Por qué en este caso sí se puede plantear que cambió una circunstancia y no plantearla, por ejemplo, en función de un testamento? Y otro tema que me parece peor, digamos, es este. Yo no veo, no sé si, porque no lo manejé mucho el tema, existe una formalidad para el otorgamiento de estas disposiciones. Y eso me parece realmente terrorífico, porque imaginemos, en un testamento hológrafo, yo tengo la firma del fallecido, y digo, esta no es la firma del muerto, y tengo todo el tiempo del mundo para discutirla porque el muerto está. Ya sé que estoy discutiendo temas patrimoniales y el otro es peor. Estoy discutiendo a veces la supervivencia del ser humano, porque no es aconsejo algo que no va o muere. Entonces me pregunto esto. Si alguien hace un documento con una firma falsificada y dice algo muy de cumplimiento inmediato, y yo digo, esto Juan Pérez me firmó, que yo dispongo, bla, 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 él no es la firma de Juan Pérez. Si yo hago la pericia, el hombre se muere. Si no hago la pericia, no se muere porque tampoco era Juan Pérez. Y en sentido inverso, si era él y me lo cuestionan y me lo impugnan, no tengo tiempo de actuar. Entonces me parece que habría que incorporar en este artículo una, digamos, obligación de que sea por escritura pública o al menos por firma certificada, cosa de que sepamos que el que lo otorgó es él o ella, y no otra persona que hizo una firma dibujada. Y recién en ese sentido, yo no veo que el transcurso del tiempo, porque el individuo tendrá margen para cambiar las cosas. La ley le permite que lo cambie hasta cualquier minuto. No sé si, Luis, si te quedó claro, porque me parece que tiene varios enfoques posibles lo que dijo Liliana, ¿no? Sí, son varios enfoques. Primero, el testamento y esto. ¿Por qué uno sí y otro no? Y segundo, ¿qué pasa cuando la firma no es auténtica si no me exigen que esté certificada? Concentrémoslo en eso. En mi humildísima opinión, no podemos parangonar el testamento patrimonial a una cuestión extrapatrimonial y bioética. Discúlpenme, pero yo le doy un hondo enfoque bioético a estas cuestiones. Yo le entiendo. Por eso aclaré que uno es patrimonial y el otro tiene que ver con el individuo mismo. Si bien en la dogmática comparada se habla de testamento vital, a esto se lo llama, a directivas anticipadas, se lo llama testamento vital. Locución con la cual yo no estoy de acuerdo, porque me parece humildemente que el testamento está reservado para un acto de tipo patrimonial de una persona que pone esos bienes para después. Ahora, lo que usted plantea es muy cierto. Si no generalmente se hace a través de escritura. No puede ocurrir que se haga con firma certificada por escribano público, lo cual me parece un horror, te digo la verdad. Porque hay que decidir cuestiones tan delicadas que hacen a la vida, al futuro de una persona a través de una fórmula jurídica. Lo digo sinceramente, y yo soy abogado. Es decir, creo que si la persona no se analiza su problema, realmente podemos, está en un conflicto bioético. Hay otros conflictos también, por ejemplo, los médicos. La lex artis, prevalece la lex artis sobre las disposiciones que hizo el enfermo. En otros términos, si el enfermo hoy tiene una salida que no tenía ayer, en el momento que redactó la directiva, pero hoy el avance de la ciencia permite que ese sujeto se le puedan aplicar métodos que desde luego nadie pone las manos en el fuego por el éxito, porque usted sabe que en medicina es muy difícil predecir, decir esto va a salir bien. Ningún médico le va a decir a usted. Son obligaciones de médico, y que nadie le va a pedir un resultado. La reacción del enfermo puede ser para cualquier lado. Entonces, pero aún pese a eso, si la lex artis aconseja seguir un tratamiento determinado y el enfermo en su momento dijo que él no quería que se siguieran tratamientos que iba según su criterio, lo único que hacían era prolongar la vida, entonces
prolongar inútilmente la vida según el criterio de él, si los avances médicos permiten hoy suponer otra cosa, ¿es aplicable la lex artis contra la voluntad del enfermo? Ahí presentamos un problema de ineficacia funcional. ¿Puedo hacer una preguntita? Bueno, sí. No, María. Sigamos un orden. Primero está Carlos Albano, luego María Florencia Franchi. Quiero redondear el tema. No voy a decir cuál es la solución, porque no la sé. Lo que sí puedo decir es que el planteamiento que se puede hacer de esta cuestión es el de una ineficacia funcional. Porque la Corte generalmente, en casos ya no de directivas anticipadas, pero sí de consentimiento informado, que no es lo mismo, estamos hablando de direcciones para en un futuro, cuando la evolución de la enfermedad llegue a ser una crisis en el sujeto autónomo. En cambio, el consentimiento informado es para ese momento puntual que se te tiene que hacer una determinada intervención y el sujeto dice cuál va a ser la intervención que quiere o no. Por ejemplo, las transfusiones de sangre. El sujeto no quiere que se le hagan transfusiones de sangre porque pertenece a una determinada religión y médicamente le aconsejan hacer la transfusión de sangre. ¿Qué prevalece ahí? ¿La decisión del enfermo o prevalece lo que digan los médicos? Bueno, en un famoso fallo judicial que todos recordamos, dice que prevalece la opinión del enfermo. ¿Pero por qué? Porque no había ninguna otra prueba nueva que desdijera lo que él había dicho en aquel momento. Entonces se optó por lo que él había dicho y ahí se habló de la autonomía y el principio de autonomía y a decidir sobre tratamientos que se quieren hacer o no. Uno tiene derecho a decidir sobre su futuro, que me parece perfecto. Pero a veces no hay tiempo, Liliana, por favor, tratemos de ir cerrando el tema, porque hay varias preguntas. Bueno, perdón. Por eso digo, querida colega, que muchas veces el problema está no en la redacción, en la validez del acto, sino el problema está en la aplicabilidad en el momento histórico preciso en el cual tiene que ser aplicado. Es un problema de legitimación. Son válidas, pero no porque adolezcan de una ineficacia estructural, sino funcional, es decir, el sujeto, si es la posición jurídica del sujeto en orden a la reglamentación de intereses. Diríamos jurídicamente que el problema es el de la posición del sujeto en orden a la reglamentación de intereses que él ha dictado. Por eso hablo yo de una ineficacia funcional. Pero, por supuesto que todas las los cuestionamientos no doy respuesta porque no las tengo. Ojalá. Carlos Albano. Sí, quería, felicitar a ambos expositores, excelente, y quería hacer un comentario respecto a esto que mencionó el doctor Valente. Con respecto a las directivas médicas anticipadas, lo que está, creo yo, en juego, que lo mencionó, es la autonomía de la voluntad. Si efectivamente nosotros vamos a poner en juego la decisión, yo digo, en definitiva, ¿para qué va a dar un testamento vital o directiva médica si después va a ser revisable? O sea, ¿cómo vamos a hacer si efectivamente no vamos a cumplir la decisión de quien efectivamente plenamente capaz tiene, directivas sobre cuestiones morales, religiosas, no quiere tratamientos o ensañamientos terapéuticos, etcétera? Después, entonces, va a haber alguien que va a juzgar al momento de la aplicación si realmente corresponde o no. La verdad que pareciera que esa norma entonces tendríamos que sacarla del código y decir, mire, usted no va a poder decidir. Ahora, acá también hay en esa norma, refiere que haya un tercero que es el que puede llegar a cumplir de alguna manera con esa directiva. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que dure un tiempo esa directiva, que sea ratificado
no sé cada cuánto, o que el tercero que en definitiva interprete esa directiva al momento de la ejecución. Creo que, bueno, perdón, ¿no? Pero parecería que, bueno, estamos poniendo demasiadas cuestiones en juego para que un tercero decida sobre esa directiva. Y si me parece que lo hizo justamente para después, para cuando pierde su capacidad, bueno, creo que deberíamos respetarlo. Y en esto no sé por qué, por la bioética, digamos, y en respuesta a esa bioética parece que vamos a estar por sobre la autonomía de la voluntad. Bueno, no sé si eso es realmente corresponde a esta normativa que está, creo que expresa en el código y que me parece que debería respetarse. Bueno, disculpen, eso es una apreciación y bueno, quería el comentario del doctor respecto de esto. Voy a decir algo, esto también es una opinión mía. Yo entiendo que allí donde el código dice la persona capaz, en el artículo 60 del código, no debe entenderse capaz en el sentido jurídico, sino en el sentido bioético. Y esto nos deriva la capacidad bioética en el sentido de competencia. El sujeto era competente para poder prever esa representación mental de la que habla acá este médico sanitarista. ¿Podía el sujeto representarse mentalmente cuál iba a ser la evolución probable de su enfermedad? Yo entiendo que ahí donde el código dice capaz, que no es lo que decía en otros documentos jurídicos, yo acá no los tengo, y tampoco con respecto a los menores. Con respecto a los menores, la ley de la Convención de los Derechos de los Menores dice que hay que atender al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, pero no habla de capacidad jurídica, y es lógico, porque no estamos ante un problema de capacidad jurídica, estamos ante un problema, entiendo yo, de capacidad bioética. Entonces, el tema es cómo se han redactado estas directivas. Entiendo yo que se tienen que hacer a través de un consentimiento informado, que no es el consentimiento informado donde la persona opina sin saber, como puedo opinar yo, por ejemplo, sino que se hace sobre la base de una ética dialógica, es decir, de un diálogo donde médico y enfermo analicen la cuestión y las probabilidades futuras que puede llegar a tener la evolución de esa dolencia. Ahora, si yo me presento ante un escribano y le digo que yo no quiero que se me haga determinadas cosas, quiero ver al momento en que esas directivas tengan que ser aplicadas la actualidad de las mismas. Es decir, si realmente en ese momento pienso lo mismo que pensaba cuando estaba bien. La manera de pensar puede haber variado. Somos seres humanos. ¿Por qué creernos que somos infalibles? Ahora, si se hace a través de un diálogo donde se le informe al sujeto y él responda, entonces ahí pueden variar las cosas. Ahora, si voy ante un escribano y el día de mañana presento un instrumento público, me parece que es juridizar en exceso una cuestión bioética. Acá la consideración bioética se impone y entiendo yo, no es una cuestión que yo lo piense yo, es propio de la evolución también en otros lugares. Hay directamente quienes piensan, como decíamos usted, que estas directivas no deben existir, porque en definitiva siempre van a generar este problema. Yo no llego hasta el extremo. Yo digo que el problema es cómo se hacen las directivas. Por eso enfoqué o intenté dar un enfoque funcional a las categorías jurídicas. Ya no una descripción de ellas, sino un enfoque funcional que nos ayude a ver que la literalidad de los conceptos son aplicables al caso práctico. De manera de ver, esta es una humilde opinión, estas cuestiones jurídicas tienen ese problema. Tanto el apoyo, y se va a presentar, se va a presentar en tribunales, tanto los apoyos
como las directivas anticipadas, así que algún día llega a haber un problema relativo a jurídico relativo a ellas. Como la problemática del menor maduro, por ejemplo, es ya no en la realización del acto, sino en la funcionalidad del acto que se realizó. Entonces, todo esto puede llegar a aparecer. Entiendo yo que la solución podría ser, tal vez, analizarlo no desde el punto de vista de la capacidad, sino desde el punto de vista de la legitimación. El sujeto está legitimado para decidir sobre esas cuestiones. ¿Cuál es el posicionamiento jurídico que tiene el sujeto con respecto a ese dilema evidente? Por ahí puede pasar la solución. No sé, doctor Albano, si más o menos contesté. Le aclaro que no tengo todas las respuestas, tengo más preguntas que respuestas. Pero vamos a pasar la pelota. Florencia. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas Cortitas. para ambos expositores, brillantes, me encantó. Me encantan estos espacios de Están pensar cosas diferentes. Excelente. Estos espacios para pensar cosas diferentes de lo que los profesores pensamos todos los días, ¿no? Cuando uno se va a su pequeño espacio. Una es, yo participé en algunas creaciones de algunos registros que no son públicos, ¿no? Y, por ejemplo, participé estudiándolo en cuanto a la aplicación práctica. Por ejemplo, el registro de escribanos de la provincia de Buenos Aires tiene un registro de estas disposiciones. El problema es que si vinculamos tecnología y derecho, registran el acto, es decir, el acto es por escritura pública, lo registran en ese registro, pero si no quiero que si me pasa algún accidente o algo, me conecten a un aparato por el cual yo vivo artificialmente, para cuando llega al Hospital San Martín de Buenos Aires, no hay ninguna tecnología para que un médico pueda saber si tuvo esta disposición o no. Para lo cual, lo que hemos discutido muchas veces es la posibilidad práctica de aplicar estas medidas, ¿no? Bueno, y la pregunta es, vinculado a esto, Luis, la ineficacia ocurre en algún momento, según mi humilde criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ineficacia estructural desde el nacimiento del acto, porque estaríamos en la nulidad. La ineficacia funcional, el acto rescindido en el momento de la rescisión, de la revocación, de la resolución. ¿Cuándo ocurre esta ineficacia funcional que vos decís, Luis? ¿Cuál es el momento en el que ocurre? Muchas y la gracias. otra, Me a siento ver, bárbara. Bueno, no sé. Perdón, Flor, terminá y hacer la pregunta para Daniel Bufanti también. esa es mi pregunta para Luis. Y la pregunta para Daniel es vinculado a, me encantó todo lo que dijiste, vinculado a la tecnología, el acceso a la tecnología y los hipervulnerables. Si podrías vincular estos supuestos que vos nos dijiste con lo que le está pasando a los adultos mayores con los préstamos que tienen en su home banking, que ha generado estas estafas, si estaría vinculado con esos procesos que analizamos en tu charla. Bueno, entonces, Esas son las dos preguntas. La del profesor Valente. Luis, te escuchamos. Bueno, yo tal vez, esta es una opinión, una modesta opinión. El problema de las directivas muchas veces no está en el tipo de tratamiento, sino en la solución que el sujeto dice que no quiere que se haga. Por ejemplo, si yo no quiero, ando bien, que no se me haga determinado tratamiento. Ahora bien, si el médico aconseja que haga el tratamiento, porque si no el sujeto se muere, ¿qué actualidad tienen las directivas? Yo enfocaría el problema de ineficacia funcional. Vos me preguntás a partir de qué momento. Se torna ineficaz, claro. A partir de qué momento el acto es ineficaz. Yo entiendo que lo es desde el momento que perdió utilidad. Yo empleo la palabra utilidad
que también hace la esencia del negocio ineficaz, del negocio funcionalmente ineficaz. Un negocio es ineficaz cuando deja de ser útil. ¿Y cuándo deja de ser útil? Cuando no lo puedo aplicar. Si el médico dice que sí, hace 2 años, dijo que no, yo entiendo que el juez diría no sé qué hacer. La cláusula no es inválida, sino que es funcionalmente ineficaz. ¿Por qué? Porque no sé qué grado de utilidad tiene la solución que hace 2 años dijo el enfermo. Acá el problema no es de funcionamiento típico de la causal de ineficacia, sino de funcionamiento útil, que es un aspecto de la ineficacia funcional. Yo digo que la ineficacia funcional ofrece matices realmente muy variados, que debieran ser analizados. Tradicionalmente lo hacíamos, rescisión, revocación, resolución, lo decíamos casi mecánicamente, son los supuestos de ineficacia funcional. Sino no pasa solamente por esas figuras, sino que a veces puede darse la ineficacia funcional porque el negocio dejó de ser útil. ¿Y cuándo dejó de ser útil? Cuando ya no cumple con la finalidad que estaba reservada a cumplir, es decir, dar certidumbre al final de la vida o con respecto a cómo se debe hacer, como vos decís bien, un determinado tratamiento. Estamos ante un problema de ineficacia funcional. Es cuando las cláusulas dejaron de ser útiles, lo diríamos a nivel jurídico, caducaron. ¿Por qué? Porque ya no pueden ser aplicadas a esta nueva realidad, no pueden ser aplicadas. Y aún me atrevería a decir yo, en aquella realidad, cuando el sujeto la redactó, tampoco eran aplicables. Porque como bien me dijo una vez un médico, mire, una vez que usted está subido al tren, estaba todo bien. Pero cuando el tren se le escapa, se le va, ¿sabe cómo sale corriendo usted a buscarlo? Quiere decir que ya las soluciones no son tan técnicas a nivel jurídico, sino que son más bien técnicas. Ahí está el enfoque teórico que me parece a mí merecen estas respuestas. Claro, yo que lo vengo analizando cuando vos lo hablabas, ¿no? Pero a mí me resulta más claro cuando se torna de imposible cumplimiento. Ahí cerramos las puertas, está todo bien. ¿Sí? Porque ahora, cuando todavía es posible, a mí me genera... Suponete que la medida que pidió no exista más, porque lo hizo hace 20 años. Bueno, es de cumplimiento imposible, ahí me cierra más. Ahora, esto de que no haya un inicio de la ineficacia, es como que se va tornando ineficaz. Sí. Bueno, pero igual te entendí. Sí, muchas gracias. Yo creo que yo creo que ahí el problema de ineficacia es un problema de utilidad, más que de ineficacia. Bueno, miren, tenemos todavía una respuesta pendiente por Daniel Bufanti. Tratemos, Flor, de evitar las dúplicas. Réplica, dúplica, no. La réplica... Mire lo que voy a hacer. No es necesario. No es necesario. Dale, Daniel. No se te escucha. A ver, espérate. Esperá. Ya está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. No, simplemente, obviamente, el tema de la tecnología se relaciona con lo que decís, Florencia, de los consumidores hipervulnerables, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el conocimiento y las habilidades, que en este caso termina siendo, con el ejemplo que vos decís, intergeneracional. Ahora, yo lo veo, y no fue inocente el orden de los problemas jurídicos, que tiene que ver con una cuestión justamente de poder, ¿no? Es decir, el que es más poderoso, que tiene el conocimiento y tiene los instrumentos, y el que no tiene nada de poder,
y el hipervulnerable se relaciona con el tema de la carencia de poder, de conocimiento y de poder. Y fíjate que lo relaciono con el 1101, creo que es el de publicidad engañosa, como está en el código, que hace referencia al error, ¿no? Y el error a veces puede ser por incapacidad en el momento, o a veces puede ser por absoluta incapacidad de comprensión. Entonces ahí creo que en ese sentido la legislación de protección de los consumidores y del hipervulnerable tiene que ver con mayor rango de cómo se da la información, ¿no? Y de protección del que no tiene poder. Yo cito mira, me hiciste acordar a un filósofo americano, Eli, E-L-Y, que dice que la mayor importancia de las democracias es la protección de los que no tienen ningún tipo de poder. Inclusive que tal vez son electoralmente no tienen poder, ¿no? Porque las grandes masas, inclusive tal vez empobrecidas, después pueden decir, no tienen poder. Bueno, pero pueden manifestarse. Pero, por ejemplo, el tema de ciertos temas etarios, bueno, hay que protegerlos porque tal vez, ¿no? Y tal vez ya ni votan, ¿no? Sí, yo tengo mis... Entonces el tema de la relación de poder es clave. Ese y listado, en el ejemplo que das, el tema usurario, ¿no? Perdón, no me quería subir a... Hablé sobre lo que ibas a decir, Florencia. Decilo porque si no, no vas a poder dormir. Y yo tampoco. No, ¿pero me escuchan? Sí. Ah, sí. Por eso yo te nombraba el listado, esto de los hipervulnerables, porque yo releo y releo la resolución y que se enlisten supuestos específicos de hipervulnerables, cuando en realidad, por ejemplo, el caso que vos tratás es un caso que es transversal a todos, ¿sí? Entonces no sé si a lo mejor ya hoy quedaron afuera de la lista otros hipervulnerables. No sé si había que enlistarlos. Me parece que englobar genéricamente, por ejemplo, quien no tiene poder, quien no tiene la posibilidad de discernir un sistema tecnológico. Yo tengo algunas duditas con este listado de hipervulnerables de la resolución. Por eso te entiendo. Por eso te preguntaba, vos fíjate que quien no tiene el poder para hacer eso no está específicamente en ninguno de los incisos de esa resolución. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vale, Valeria. Ahí está. Pensaba cuando hablaba Daniel, bueno, las dos charlas me encantaron. Lo de Luis, la verdad que me ha agregado mucho sobre el tema del apoyo. Me pareció muy interesante el tema de la aptitud para ejercer esa función. Y por supuesto el tema de la utilidad, tener en cuenta en la ineficacia. La verdad me abrió un panorama que no tenía. Y con respecto a lo que decías, Daniel, de cajas blancas y cajas negras, digo, a veces como estas empresas a las que se le pide informe para poder determinar qué manejo tienen y determinar entonces si hay algún grado de responsabilidad o no, se amparan en el secreto comercial. Claro. Entonces, esta cuestión del secreto comercial que la toman como una bandera, y que es como aquel que tiene la fórmula, dice, bueno, a mí me encantaría saber cómo se hace la pizza de Pizza Hut, pero no sé cómo se hace ni puedo saberlo. Eso no tiene demasiada importancia porque es algo individual, pero de repente si a mí algún accionar de una empresa me causa daño, algún derecho personalísimo y yo quiero tener informes para determinar si hay una eventual responsabilidad en eso, choca con este argumento del secreto comercial que las empresas a nivel mundial, ¿verdad?, se unen en declaraciones
estatales para preservar ese principio y nos quedamos en la información necesaria para la protección de la persona. ¿Sí? ¿Qué pensás sobre eso, no? Sí, es la cuestión de los casos difíciles, ¿no? De derechos encontrados, contradictorios, y que teóricamente habría que encontrar una vuelta donde se equilibren los dos derechos. Viste que la solución no es uno sobre otro, sino tratar de ver si se puede lograr una solución de los dos derechos. Yo no tengo respuesta para todas estas cuestiones. Son temas muy novedosos y no me animo a dar una respuesta. Sí, el tema de, que esto tal vez lo hablamos otras veces, el tema de que todo año tiene que ser, puede ser que no pueda privarte de la posibilidad de la acción. Me quedé desconectada, sí, perdón. Digo, puede ser que no pueda evitar el daño, pero sí el resarcimiento después, ¿no? Siempre. Claro, claro. No, digo, ahora, ¿qué pasa cuando Ahora, el tema de la propiedad intelectual, pues, y esto se relaciona con la utilidad. Vos fíjate que en Rodríguez y en Schum, la Corte ha dicho, ojo que la tecnología es muy importante. Hoy no podríamos vivir sin Google. No podríamos vivir. Claro. Sí. Y a lo mejor entonces, si uno descartara ese secreto. Ahora tenemos un caso. No, digo que a lo mejor si uno dejara de lado ese secreto comercial que piden las empresas, eso es un desmedro económico tan importante que lleva a quebrar a una, digamos, se pone en juego justamente esta otra cuestión, la utilidad que nos brinda eso. Sí, yo lo hablé también, el tema de Loomis, que dice, ojo, yo entiendo eso, dice la Corte, y mantiene la decisión anterior, no la revoca, pero dice, tal vez no sería conveniente que los jueces decidan en base a algoritmos que no conocen, cómo se crearon. Claro. Ahora, vos fijate el tema del derecho, el ejercicio de la profesión. Nosotros usamos documentos públicos. Ahí no hay problema, porque son cuestiones públicas. Claro. Entonces, las sentencias son públicas, el tipo de sentencia que utilizamos. Si fueran temas de familia, temas de personas, es distinto. Pero siendo temas de accidentes de tránsito, no sé, son los expedientes administrativos que no involucran datos sensibles, ¿no? Se pueden utilizar. Hay algunos elementos que tendrían que revisarse y que pienso que a la larga van a tener que cambiar. Por ejemplo, la apertura de los iPhones, ¿no? Cada tanto hay un homicidio, ahora está lo de Neus, ¿sí? Por ejemplo, donde es importante saber qué es lo que se dijeron y no. Está bloqueado y seguirán, quién sabe bloqueados cuánto tiempo. Pero bueno, sí, el tema es interesante. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, les agradezco muchísimo, realmente no sé qué dirá la facultad, doctora Moreno, pero sumamente satisfecho con los niveles. Fantástico, y además que todo este material nos pueda quedar grabado para que, digamos, todo aquel que no está presente pueda tener acceso y escucharlo en cualquier momento, ¿no? Me parece fantástico porque es una manera de llegar a todos en cualquier momento y desde ya apoyar siempre estas iniciativas. Así que muchas gracias en especial al doctor Luis Valente y a mi querido amigo Bufanti, Daniel, que le faltó tiempo para poder... Sí, es que es demasiado. No, hay que acomodarse. El nivel fue óptimo de todas las conferencias. Sí, todas fueron excelentes. Todas las conferencias.
A De quien hay todas que las felicitar hoy, es a Lucho que lo organizó junto con vos, no sé, Valeria. perdón, no sigan diciendo de todas porque parece que no hubiese más. Claro. Mañana hay las Bueno, dos. Ah, estás hasta claro. hoy. No, mañana Hasta hoy. está Hasta hoy. nada menos que Chama, que Alejo Chamatrópulos, Sí, que de ahí sí, inteligencia artificial puede muy, dar. muy importante. Mira, me gustaría mañana, Daniel, algún intercambio de opiniones con Chama, entre vos y Chama, los dos Sí. al Vos sabés frente. que justo tengo una conferencia sobre la Laudato Si de la UCA, que se superponen, pero en Mirá, me voy a hacer un ratito para tratar de estar en las dos. va a ser muy interesante también. Bueno, les agradezco muchísimo a los Bueno, dos gracias a vos, disertantes Lucho. y a todos los asistentes, algunos siempre, por Gracias. ejemplo, Liliana, Florencia, Carlos también. Muchas gracias, Vale, también por estar. Bueno, muy amable y nos Bueno, vemos mañana si Dios quiere. Nos buenas vemos. noches. Adiós. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.